¿Sabías que tu mente está más activa cuando estás en silencio que cuando estás resolviendo un problema? Parece una contradicción, pero es pura neurociencia. Cierra los ojos un momento. No estás haciendo nada, o eso crees. Pero dentro de tu cerebro se activa un sistema poderoso que solo funciona cuando te desconectas del mundo externo. ¿Qué sucede realmente en tu cerebro? Cuando dejas de prestar atención al exterior, cuando no estás leyendo, escribiendo, hablando o desplazándote y simplemente te sumerges en ti, se activa un conjunto de regiones cerebrales conocido como la red neuronal por defecto, Default Mode Network, o DMN. Esta red se enciende especialmente en momentos de meditación, oración silenciosa, contemplación, reflexión interna, o incluso cuando sueñas despierto. A diferencia de otras redes cerebrales que se activan al resolver tareas cognitivas, la red por defecto está hecha para mirar hacia adentro, no hacia afuera. ¿Qué hace esta red cuando se activa? Esta red tiene un papel crucial en cosas como autoconocimiento, te ayuda a reflexionar sobre quién eres, cómo te sientes y qué necesitas. Narrativa personal, organiza tu historia de vida, tus recuerdos y le da coherencia a tu identidad. Empatía y compasión, te permite ponerte en el lugar del otro. Creatividad e intuición, muchas ideas creativas surgen cuando dejas de pensar y empiezas a sentir o imaginar. Procesamiento emocional, permite reorganizar y digerir emociones acumuladas. O sea, no estás inactivo. Estás en reparación, limpieza y reorganización emocional. ¿Por qué es tan importante conectar con esta red? Hoy vivimos en un mundo que nos enseña a estar siempre, haciendo, produciendo, resolviendo. Y cuando no hacemos nada, sentimos culpa. Pero desde el punto de vista del cerebro, no hacer nada, conscientemente es hacer mucho. Cuando te tomas el tiempo para cerrar los ojos, respirar y observar lo que ocurre dentro de ti, activas los circuitos que literalmente te ayudan a reconstruir tu equilibrio mental y emocional. Datos científicos interesantes. Estudios con resonancia magnética funcional, fMRI, han mostrado que la red por defecto se activa más intensamente en personas que meditan frecuentemente. También se ha encontrado que una DMN bien regulada está asociada con una mejor salud mental, mientras que una red hiperactiva o desorganizada se asocia con ansiedad, depresión y rumiación mental. Incluso se ha visto que esta red ayuda a consolidar la memoria, integrar aprendizajes emocionales y facilitar el perdón interno. Aplicación práctica, cómo activar esta red conscientemente. Meditación diaria, de 10 a 15 minutos, en silencio, simplemente observando la respiración. Escritura libre o journaling, deja que fluyan pensamientos sin filtro. Momentos de contemplación sin pantalla, caminar en la naturaleza, mirar el cielo, respirar profundamente. Oración silenciosa o espiritualidad consciente, no desde la obligación, sino desde la conexión. Lo importante es crear espacios sin estímulo externo, donde tu mente pueda conectar con su propia sabiduría interna. Importancia emocional y espiritual. Cuando cierras los ojos y entras en ti, el mundo exterior se apaga. Pero el mundo interior se ilumina. En ese espacio, te reconcilias contigo. Escuchas lo que tu alma ha querido decirte todo el día. Le das a tu cuerpo y a tu mente un descanso reparador. Aprendes a guiar tu vida desde la intuición, no solo desde el pensamiento lógico. No es tiempo perdido. Es el momento más sagrado de tu día. Es volver a casa. El único lugar donde puedes transformar tu vida es ahora. Piensa en esto, la mayoría de las veces, tu mente no está donde está tu cuerpo. Puedes estar sentado en tu sala, pero tu mente está en ese error que cometiste hace una semana o en esa conversación incómoda que tendrás mañana. Vivimos atrapados en una especie de máquina del tiempo mental que salta del pasado al futuro, sin pasar por el único lugar donde realmente estamos vivos, el presente. Contenido de valor. Neurociencia del aquí y ahora. Cuando nos conectamos con el presente a través de la respiración, la meditación, el cuerpo o incluso el arte, nuestro cerebro entra en un estado de coherencia neurológica.
¿Qué significa esto? Que las zonas cerebrales asociadas a la ansiedad, como la amígdala, se calman, y se activan zonas como la corteza prefrontal, responsable del pensamiento consciente, la regulación emocional y la toma de decisiones. Estudios muestran que prácticas como el mindfulness o la oración consciente reducen el volumen de la amígdala y aumentan la densidad de materia gris en regiones cerebrales clave para la concentración y la compasión. ¿Por qué vivimos en el pasado o el futuro? La mente humana evolucionó para predecir peligros y aprender del error. Por eso, tiende a pensar en el pasado para no repetir errores, y en el futuro para estar alerta ante amenazas. Pero hoy, la mayoría de esas amenazas no son físicas, sino emocionales. Nos preocupamos por lo que podría pasar o por lo que ya pasó, creando estrés imaginario que nuestro cuerpo experimenta como si fuera real. Entrenar el presente es entrenar el cerebro. Conectarte contigo mismo es como ir al gimnasio mental. Cada vez que vuelves tu atención al momento presente, estás fortaleciendo las conexiones neuronales que te ayudan a regular tus emociones, calmar tus pensamientos y habitar tu vida con más consciencia. Importancia: ¿por qué esto cambia tu vida? Estar presente no es solo una moda espiritual ni una frase bonita de Instagram. Es una habilidad neurocognitiva con beneficios reales y medibles. Reduce la ansiedad, que siempre está relacionada con lo que no ha pasado. Disminuye la depresión, que está anclada en la culpa, el dolor o la nostalgia del pasado. Mejora el sistema inmune, porque al reducir el estrés, el cuerpo puede volver a su equilibrio natural. Te conecta contigo, porque al estar en el ahora, te ves sin filtros, sin máscaras, sin distracciones. Te ves tal como eres. Ejercicio práctico para integrar el momento presente. Respira. Inhala lento, exhala más lento aún. Mira a tu alrededor. ¿Qué puedes ver, oler, oír, sentir? Nombra 5 cosas que percibas. Di en voz baja: estoy aquí. Estoy ahora. Estoy conmigo. Haz esto varias veces al día. No necesitas estar en un templo, ni tener incienso encendido. El ahora no necesita escenario. Solo tu presencia. Cada vez que eliges la calma en vez del caos, estás reescribiendo tu cerebro. ¿Sabías que no estás condenado a pensar ni a sentir siempre de la misma manera? Que ese impulso automático que tienes ante el estrés, la crítica o la incertidumbre, no es tu destino. Es solo una red neuronal que se ha repetido muchas veces. Y la buena noticia es que puedes cambiarla. Contenido de valor. Aquí entra en juego uno de los descubrimientos más revolucionarios de la ciencia moderna, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y cambiar físicamente en función de lo que piensas, sientes y haces. Es decir, cada pensamiento, cada emoción, cada respiración consciente, y cada oración profunda, deja una huella en tu sistema nervioso. Cuando meditas, cuando oras, cuando eliges responder con paciencia en vez de reaccionar con rabia, estás fortaleciendo nuevas redes neuronales. Literalmente, estás esculpiendo tu mente como si fuera plastilina. Y cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve ese nuevo camino mental. Un ejemplo concreto. Cuando practicas gratitud todos los días, estás activando circuitos cerebrales relacionados con el bienestar, la empatía y la conexión. Al repetirlo, esos circuitos se refuerzan, como si fueran músculos que estás entrenando. Esto no es solo teoría. Estudios con neuroimagen funcional, como fMRI, han mostrado cómo cerebros de personas que meditan o rezan con regularidad muestran una actividad diferente, más activa en áreas relacionadas con la autorregulación emocional, la compasión y la toma de decisiones, y menos reactividad en la amígdala, el centro del miedo. Importancia real en tu vida.
¿Te imaginas poder responder con calma cuando antes reaccionabas con enojo? ¿O ser capaz de sostenerte con esperanza donde antes te hundías en la angustia? Eso no es magia. Es práctica. Es neuroplasticidad espiritual. Cuando entiendes que tus patrones mentales no están escritos en piedra, sino que son maleables, descubres que tu libertad es más profunda de lo que pensabas. Ya no eres esclavo de tu historia, de tus traumas, ni de tus pensamientos automáticos. Cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio. La presencia en lugar del piloto automático. El silencio interior en vez del ruido. Estás haciendo algo enorme. Estás cambiando tu cerebro, y tu vida. Aplicación práctica para tu audiencia. Practica una pausa consciente diaria de 5 minutos donde respires y observes tus pensamientos sin juzgar. Lleva un diario donde anotes un pensamiento automático que quieras transformar. Cada vez que sientas un patrón negativo, como ansiedad, enojo o victimismo, haz el ejercicio de detenerte, respirar y elegir otra respuesta. Esa es tu reprogramación en tiempo real. Cuando oras, hablas con lo divino, pero cuando meditas, escuchas su respuesta. Contenido de valor: ¿qué pasa en tu cerebro cuando oras y cuando meditas? La oración y la meditación son prácticas ancestrales que, aunque pueden parecer similares, activan diferentes áreas de tu cerebro y generan distintos efectos en tu mente y cuerpo. Orar: conexión activa con lo divino. Cuando oras, especialmente si lo haces de forma verbal o mental, se activan zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la expresión emocional y la intención consciente. Según estudios de neuroteólogos como Andrew Newberg, la oración activa el corte prefrontal, el área de Broca, asociada al lenguaje, y partes del sistema límbico, como la amígdala y el hipocampo. Es como si tu cerebro dijera: estoy presente, quiero hablar contigo, tengo algo que expresar. Es una actividad mental enfocada, una apertura emocional, y una declaración interna de fe o necesidad. Además, la oración puede generar una respuesta de esperanza, consuelo y fortaleza, ya que activa circuitos relacionados con la dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Por eso, muchas personas sienten alivio, calma o energía renovada después de orar. Meditar: el arte de escuchar sin palabras. La meditación, por otro lado, silencia el lenguaje interno. En prácticas profundas, como la meditación de atención plena o la contemplación silenciosa, el área de Broca se apaga progresivamente, dando paso a estados de quietud mental. Lo que se activa en su lugar es el lóbulo parietal, el cual se desactiva parcialmente, generando la sensación de disolución del ego o sentirse uno con todo. Además, se estimula el tálamo, puerta de entrada a los sentidos, y la corteza insular, asociada a la autopercepción y empatía. En ese estado, el cerebro entra en ondas cerebrales más lentas, alfa o incluso zeta, permitiéndote recibir sin filtrar, sentir sin juzgar, y conectar sin palabras. Importancia: 2 caminos complementarios para nutrir tu cerebro y tu alma. Muchas personas piensan que deben elegir entre una u otra práctica. Pero la neurociencia y la experiencia espiritual nos dicen lo contrario: ambas se complementan maravillosamente. La oración te da dirección, foco, expresión. La meditación te da receptividad, escucha, profundidad. Cuando las combinas, generas un ciclo completo. Oras para expresar tus intenciones, tus anhelos o tu gratitud. Meditas para abrir el corazón, calmar la mente y permitir que la intuición, la sabiduría interna, o incluso la voz de lo divino, tenga espacio para manifestarse. Desde la neurociencia, eso significa equilibrio entre hemisferios cerebrales. Activación de zonas lingüísticas y perceptivas. Regulación emocional profunda. Reducción del estrés y aumento de la resiliencia. Aplicación práctica: un ritual diario de conexión total. Aquí tienes un ejemplo sencillo de cómo podrías integrar ambas prácticas. Ora por 5 minutos, habla con lo divino, expresa tus emociones, da gracias o pide claridad. Medita por 10 minutos, permanece en silencio, atento a tu respiración, sin juzgar, solo escuchando. Escribe, anota lo que sientes, lo que percibes o lo que entendiste.
Tu mente inconsciente puede revelarte cosas muy valiosas después del silencio. Cuando oras, hablas con lo divino, pero cuando meditas, escuchas su respuesta. Contenido de valor, ampliado y explicado con detalle. La oración y la meditación han sido pilares fundamentales en casi todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Aunque a simple vista parecen similares, desde la neurociencia sabemos que activan zonas distintas del cerebro y generan experiencias diferentes, pero complementarias. La oración, la conexión a través del lenguaje. Cuando oramos, generalmente usamos palabras ya sea en voz alta o internamente para comunicarnos con una presencia superior, con el universo, con Dios, con nuestro yo superior, o como cada quien lo interprete. Desde la neurociencia, se ha demostrado que durante la oración se activa fuertemente el córtex prefrontal izquierdo, que está relacionado con el lenguaje, la intención, la planificación y la expresión emocional. También se activan partes del sistema límbico, como la amígdala, que procesa emociones profundas como la gratitud, la esperanza, o incluso el dolor. En palabras simples, cuando oras, tu cerebro entra en un estado de enfoque emocional dirigido hacia una intención. Es como una conversación íntima con algo más grande. La meditación, el arte de escuchar en silencio. La meditación, por otro lado, especialmente la meditación silenciosa o contemplativa, reduce la actividad en esas mismas zonas relacionadas con el lenguaje. En cambio, se activan regiones como el lóbulo parietal, asociado con la percepción del yo en el espacio, y la corteza cingulada anterior, que se vincula con el monitoreo interno, la autorregulación emocional y el sentido de unidad. En meditación profunda, incluso se observa una desactivación de la percepción del ego, lo que muchos describen como una sensación de expansión, unión o conexión con todo lo que es. En otras palabras, meditar es como silenciar el ruido del mundo para que puedas escuchar la voz interior, la intuición, o incluso lo que podríamos llamar la voz de lo divino. ¿Por qué esto es importante en tu vida real? Porque al entender cómo funcionan estas dos prácticas en tu cerebro, puedes usarlas de forma complementaria para nutrir tu salud mental, emocional y espiritual. Orar. Te ayuda a expresar lo que sientes. Refuerza la esperanza, la fe y el sentido de propósito. Te conecta emocionalmente con algo más grande que tú. Mejora tu regulación emocional y tu resiliencia en momentos de crisis. Meditar. Silencia la mente para escuchar lo que normalmente no percibes. Reduce la ansiedad, el estrés y la hiperactividad mental. Fortalece la atención, la compasión y la claridad interna. Te conecta con un sentido de unidad que trasciende al ego. Usarlas juntas, el equilibrio perfecto. Orar y meditar no son opuestos, sino dos partes de una misma conversación sagrada. Primero hablas, luego escuchas. Primero expresas lo que llevas dentro, luego te abres a recibir lo que la vida te quiere mostrar. Ejemplo práctico. Empieza tu día con una oración breve donde pongas tu intención o agradecimiento. Luego, dedica 5 a 10 minutos a una meditación simple, solo respirando y escuchando. Verás cómo tu día comienza con una energía distinta. ¿Y si el silencio fuera la forma más profunda de sabiduría? Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente al ruido, notificaciones, conversaciones, redes sociales, noticias, distracciones sin pausa. Pero cuando te regalas un momento de silencio interior, algo extraordinario empieza a suceder, no afuera, sino dentro de ti. Contrario a lo que muchos piensan, el silencio no es pasividad, ni aburrimiento, ni desconexión. De hecho, en el silencio interior, el cerebro empieza a hablar más claramente contigo. No con palabras, sino con intuiciones, claridad, creatividad y paz. Desde la neurociencia, se ha demostrado que el silencio, especialmente durante estados de meditación o contemplación, activa regiones profundas del cerebro como el hipocampo, el corte prefrontal medial y la ínsula, que están relacionadas con la memoria, la autorregulación emocional y la conciencia del yo. Más aún, estudios revelan que en momentos de silencio profundo, el cerebro comienza a fortalecer conexiones entre áreas que usualmente no se comunican. ¿Qué significa eso? Que literal y biológicamente, te vuelves más creativo, más intuitivo y más consciente. En otras palabras, más tú. Además, el silencio reduce la actividad de la amígdala,
la parte del cerebro relacionada con el miedo y el estrés. Y al mismo tiempo, potencia el sistema parasimpático, el encargado de la relajación, la sanación y la regeneración. Pero hay algo más profundo que la ciencia también empieza a explorar: en el silencio, no solo se armoniza el cerebro, también aparece el alma. Ese momento donde, sin hacer nada, sientes todo. Donde comprendes sin palabras. Donde una sensación de, todo está bien, te abraza, sin una razón lógica. Importancia en tu vida real. Practicar el silencio interior no requiere irse a un retiro espiritual en las montañas. Puede ser tan simple como apagar el teléfono por 10 minutos. Respirar profundo y observar tu cuerpo. Estar en silencio en medio del ruido sin necesidad de huir. Es en esos espacios de silencio donde puedes escuchar tu sabiduría interna, encontrar respuestas a preguntas que llevas tiempo evitando, y reconectar con lo que realmente importa. En un mundo que te dice, haz más, el silencio te susurra, siente más, sé más. Porque el silencio no es vacío. Es el espacio donde tu verdadero ser se revela. Una respiración consciente puede cambiar un mal día y también tu cerebro. Contenido de valor. Respirar parece algo automático, pero cuando lo haces de manera consciente y profunda, no solo oxigenas tu cuerpo, literalmente reprogramas tu cerebro. Cuando tomas una respiración lenta, pausada y profunda, activas el nervio vago, una de las autopistas más importantes entre el cerebro y el cuerpo. Este nervio conecta con órganos vitales como el corazón, los pulmones y el intestino, y regula funciones esenciales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respuesta inmunológica, el estado de ánimo y el nivel de estrés. Al activar el nervio vago mediante la respiración consciente, tu cuerpo entra en un estado llamado modo parasimpático, también conocido como modo de descanso y digestión. Esto es lo contrario al modo de supervivencia o estrés, sistema simpático, que muchas personas viven casi todo el día sin darse cuenta. La respiración profunda también disminuye la producción de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina, asociadas al bienestar y la conexión. A nivel cerebral, se reduce la actividad en la amígdala, que es el centro del miedo y la reacción, y se fortalece la conexión con la corteza prefrontal, la parte del cerebro que toma decisiones conscientes, regula emociones y proyecta el futuro. En resumen, cuando respiras con presencia, tu cerebro interpreta que estás a salvo, y comienza a actuar en consecuencia. Importancia real en la vida cotidiana. En un mundo donde todo va rápido y la mente nunca se detiene, la respiración consciente es como un botón de reinicio interno. No necesitas dinero, tecnología ni conocimientos avanzados. Solo necesitas parar, cerrar los ojos y respirar profundamente. Con solo 3 a 5 minutos de respiración consciente al día, puedes reducir la ansiedad, calmar pensamientos obsesivos, mejorar la calidad del sueño, bajar la presión arterial, sentirte más presente y en paz. Incluso prácticas espirituales como la oración, el canto de mantras o la meditación guiada comienzan con la respiración, porque saben que es la llave para abrir puertas interiores. Y lo más hermoso de todo, está contigo siempre. Cuando sientas caos, miedo o desconexión, vuelve a tu respiración. Tu cerebro lo nota. Tu corazón lo agradece. Y tu alma, sonríe. ¿Sabías que la ciencia ha encontrado una parte del cerebro relacionada con experiencias espirituales? Tal vez pensabas que sentir a Dios, al universo o a algo más grande que tú era una cuestión puramente de fe, intuición o creencia. Pero lo sorprendente es que la neurociencia moderna ha identificado regiones específicas en tu cerebro que se activan cuando te conectas espiritualmente. Literalmente, cuando oras, meditas o tienes una experiencia mística, algo se enciende dentro de tu cabeza. Lo espiritual también es biológico. La espiritualidad ha sido parte de la humanidad desde los comienzos. Pero por mucho tiempo se pensó que era un asunto del alma, que la ciencia no podía explicar. Eso ha cambiado. La neuroteología, una rama fascinante de la ciencia, estudia cómo se comporta el cerebro durante experiencias religiosas o espirituales. Y esto es lo que ha encontrado.
La corteza parietal. Ubicada en la parte superior trasera del cerebro, esta región está relacionada con el sentido de orientación en el espacio y la percepción del yo en el mundo. Cuando personas muy conectadas espiritualmente como monjes budistas o místicos cristianos entran en estados profundos de meditación, la actividad en esta área disminuye. ¿El resultado? Una sensación de disolución del ego, de unidad con todo lo que existe. Ese momento donde ya no hay yo y el otro, sino una totalidad. El lóbulo temporal, especialmente el lado derecho, se ha relacionado con visiones espirituales, sentimientos de éxtasis y experiencias religiosas intensas. Hay estudios donde personas que practican oración contemplativa muestran una mayor activación aquí, como si el cerebro respondiera a lo divino, con una señal especial. La corteza prefrontal. Esta parte está conectada con la atención, la concentración y la toma de decisiones. Durante la meditación y la oración profunda, se activa intensamente, como si el cerebro estuviera más alerta, más consciente, más presente. El sistema límbico, amígdala e hipotálamo. Aquí habitan nuestras emociones. Y cuando vives una experiencia espiritual intensa, se activan estas regiones, generando sensaciones profundas de paz, amor o incluso llanto emocional. La oración, el canto devocional y la meditación elevan los niveles de oxitocina y reducen el cortisol, ayudando a regular el sistema nervioso. Importancia: la espiritualidad no es solo fe. También es neurobiología. ¿Y por qué es tan poderoso entender esto? Porque significa que la espiritualidad no es una fantasía. No es algo esotérico que no se puede tocar. Es parte de tu naturaleza. Está grabada en tu biología. Tu cerebro tiene circuitos para conectarte con lo sagrado, para vivir estados de amor profundo, paz interior, unidad con algo más grande. Y además, al activar esas áreas con prácticas como la meditación, la oración, la gratitud o el silencio, estás no solo fortaleciendo tu alma, sino también moldeando tu cerebro para sanar, para vivir más en calma y con sentido. ¿Cómo activar tu centro espiritual? Aquí van algunas prácticas simples que puedes empezar a cultivar. Respiración consciente. 5 minutos al día bastan para activar tu sistema parasimpático y entrar en presencia. Oración o palabras de intención. Hablar con lo divino, desde tu lenguaje, genera calma y conexión. Meditación con gratitud. Piensa en 3 cosas por las que agradeces profundamente. Observa qué pasa dentro de ti. Contemplación de la naturaleza. Estar en contacto con el sol, los árboles, el cielo, activa centros cerebrales de asombro y plenitud. Cierre inspirador. Tu espiritualidad no está fuera de ti. Está dentro de tu propio cuerpo, en el ritmo de tu respiración, en tus pensamientos amorosos, en ese silencio que a veces buscas para reencontrarte. Y lo más hermoso es que no necesitas ser parte de ninguna religión específica para vivirlo. Solo necesitas volver a ti. Porque cuando te conectas contigo mismo, también te conectas con el misterio, con la vida y con todo. Desconectarte del mundo para reconectarte contigo. A veces necesitas apagar todo para volver a encenderte tú. Vivimos hiperconectados. Desde que despertamos, lo primero que vemos es una pantalla, y lo último antes de dormir, también. Notificaciones, redes, correos, mensajes, sonidos, imágenes, un océano de estímulos que nunca se detiene. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mente nunca tiene silencio? Cuando todo afuera hace tanto ruido que ya no escuchamos lo que pasa adentro. Contenido de valor, lo que la neurociencia revela. El cerebro humano no fue diseñado para estar en alerta continua. Según estudios en neurociencia cognitiva, la exposición constante a estímulos digitales activa de forma repetitiva el sistema de recompensa dopaminérgico, lo que genera pequeñas descargas de placer momentáneo, pero también agotamiento atencional, estrés y ansiedad. La mente necesita pausas. El exceso de información no solo satura tu memoria a corto plazo, también impide que el cerebro entre en modo introspectivo, el estado donde ocurre el aprendizaje profundo, la autorreflexión y la creatividad. Cuando apagas las pantallas y te desconectas del mundo exterior, permites que se active la red neuronal por defecto, la misma que trabaja mientras estás en calma, soñando despierto o en meditación.
Es ahí donde se consolidan ideas, se digieren emociones, y se toman las decisiones más sabias. Importancia real en tu vida, lo que ganas cuando te apagas. Recuperas claridad mental. El silencio externo permite que tu diálogo interno florezca. Descubres qué necesitas, qué sientes y hacia dónde quieres ir. Fortaleces tu paz interior. Al reducir la estimulación externa, tu sistema nervioso autónomo se equilibra. El cuerpo baja sus niveles de cortisol, hormona del estrés, y la mente entra en estados alfa o zeta, asociados con la relajación profunda y la conexión espiritual. Tomas mejores decisiones. Una mente en calma ve con más claridad. Al desconectarte del mundo digital, dejas de reaccionar y empiezas a responder conscientemente. Desde el alma. Reconectas con lo importante. Muchas veces, lo que necesitas no está afuera, sino en tu interior. Desconectarte te recuerda lo que realmente valoras, lo que amas, y lo que necesitas soltar. Propuesta práctica para tu audiencia. Desintoxicación digital espiritual. Invita a tu audiencia a probar esto. Apaga el teléfono por 2 horas al día. Busca un lugar tranquilo. Lleva solo una libreta y un bolígrafo. Respira. Escucha. Escribe lo que surja. Parece simple, pero es poderoso. En ese pequeño espacio sin ruido, puede brotar una gran revelación. En un mundo que te grita constantemente quién debes ser, desconectarte es un acto sagrado de recordar quién ya eres. El verdadero despertar está dentro de ti. No necesitas viajar al otro lado del mundo para encontrarte, solo necesitas cerrar los ojos y entrar. Vivimos buscando respuestas afuera. Viajamos, compramos, nos distraemos, corremos. Pero, ¿y si la verdadera revolución ocurre en silencio? ¿Y si todo lo que estás buscando está dentro de ti? Contenido de valor. Cuando practicas la presencia, la compasión y la autoescucha, algo profundo sucede en tu cerebro. Literalmente, tu arquitectura neuronal comienza a cambiar. La neurociencia moderna lo confirma. La corteza prefrontal, relacionada con la atención consciente y la autorregulación, se fortalece. Se reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo y el estrés. Se desarrollan conexiones en regiones asociadas con la empatía, la intuición y la toma de decisiones sabias. Esto no es solo información, es transformación. Al estar en silencio contigo, sin juicios, sin máscaras, accedes a un estado que muchos llaman conciencia expandida, otros presencia plena, y otros ampliamente paz interior. Pero todos coinciden en una cosa, es real, y está dentro de ti. Practicar esta conexión contigo mismo a través de la meditación, la oración, la respiración consciente o simplemente el acto de detenerte a sentir es como afinar un instrumento. Tu mente se vuelve más clara, tus emociones más suaves, y tu intuición más fuerte. Y lo más poderoso, comienzas a escuchar esa voz que casi siempre has tenido silenciada, la tuya. Importancia. En un mundo que nos bombardea con ruido, velocidad y comparación constante, la conexión interior se vuelve un acto de rebeldía y de amor propio. Tu mente puede ser tu refugio o tu prisión. Y tú tienes el poder de decidir en qué se convierte. La transformación no viene de afuera. No depende de que todo esté bien, ni de tener todas las respuestas. Viene cuando aprendes a estar contigo, incluso en el caos. Ahí ocurre el verdadero despertar. Ese despertar no es un lugar. No es una meta. Es un estado del ser, y está esperando dentro de ti. Cierre sugerido para el vídeo o segmento. Tal vez hoy no puedas cambiar todo a tu alrededor, pero sí puedes cerrar los ojos, respirar profundo y comenzar a despertar desde adentro. Y créeme, no hay viaje más poderoso que ese. Ahora cierra los ojos un instante. Siente tu respiración, el latido de tu corazón. Imagina esa voz tranquila que te susurra desde dentro. Ese es tu verdadero yo, tu refugio inquebrantable. No necesitas recorrer montañas ni cruzar océanos exteriores, el viaje más profundo ocurre al abrazar tu propia presencia. Cada vez que te detienes para escuchar tu mundo interior,
estás despertando facultades maravillosas, tu intuición se afina, tu compasión florece y tu mente se transforma en un santuario de paz. Permítete unos minutos hoy para simplemente ser sin juicios, sin prisas, porque en ese silencio tú te encuentras, te nutres y te empoderas. La próxima vez que te sientas perdido o abrumado, recuerda, tu despertar verdadero no depende de las circunstancias, sino de tu voluntad de conectar contigo mismo. Y en ese instante, tus pensamientos dejan de ser una tormenta para convertirse en un remanso de claridad. Tú eres el guardián de tu propio despertar. Ábrete a esa revolución interior, y descubrirás que tu mayor aventura siempre ha estado dentro de ti.